En Nochebuena, cuando toda su familia volvió a la mansión solo por la herencia, doña Elena hizo algo imperdonable. Anunció que la posible heredera de su fortuna no era ninguno de sus hijos, sino la niña de 6 años de la mujer que limpiaba su casa. Esa misma noche, alguien intentaría sabotear el testamento. Las luces se apagarían y solo quien decidiera quedarse a su lado heredaría todo. Y fue entonces cuando el dinero dejó de ser lo más importante. En el barrio más exclusivo de Madrid, donde las luces de Navidad colgaban de los balcones y el frío del invierno hacía que la gente caminara deprisa por las aceras, había una mansión que todos conocían, pero casi nadie visitaba. La mansión Valverde. Sus ventanas altas casi siempre estaban a oscuras. Solo en diciembre encendían algunas luces exteriores, más por costumbre del jardinero que por deseo de la dueña. Allí vivía doña Elena Valverde, 78 años, dueña de hoteles, edificios, locales y acciones que jamás había pisado en persona. Para los vecinos era la vieja millonaria que había espantado a toda su familia. Para los periódicos, una empresaria dura, implacable, elegante. Para ella misma, solo una mujer cansada, con demasiado pasado y muy poco futuro. A principios de diciembre, el médico fue directo. «No quiero mentirle, doña Elena», dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. «El corazón está muy debilitado. Podemos controlar síntomas, pero no puedo prometerle otro invierno». Ella no lloró. No preguntó cuánto tiempo. Solo asintió, como quien firma un documento más. Cuando el médico salió del despacho, doña Elena se quedó mirando por la ventana del consultorio. El cielo gris de Madrid parecía confirmar lo que él había dicho. Una última Navidad, pensó. No sabía cuánto duraría exactamente, pero sí entendió algo. Si había algo que hacer, decir o arreglar. El momento era ahora. De regreso a la mansión, en el asiento trasero del coche, dio una única orden a su chofer. «Roberto, llama a mi abogado. Quiero verlo hoy». En otra parte de la ciudad, lejos de los barrios elegantes, Lucía Morales miraba el interior de su nevera casi vacía. Un cartón de leche, un poco de pan duro, una manzana. Suspiró. En la cama, todavía con pijama, su hija de 6 años abrazaba un peluche desgastado. «Alma». «Mamá, ¿hoy trabajas?», preguntó la niña, frotándose los ojos. «Eso espero», respondió Lucía, obligando a su voz a sonar tranquila. «Si la agencia me llama, tal vez tengamos un poco más de suerte este mes». Lucía era inmigrante. Había pasado por trabajos de todo tipo. Limpieza por horas, cuidado de ancianos, cocina en casa de familia, lo que apareciera. Desde que el padre de Alma las había abandonado, ella se las arreglaba sola. Mientras pensaba en cómo pagar el alquiler atrasado, el teléfono sonó. Era la agencia de servicios domésticos. «Lucía, ¿estás disponible para un trabajo fijo empezando esta semana?», preguntó la coordinadora. «Claro que sí», respondió de inmediato. «Lo que sea». «Es en casa de una señora mayor. Vive sola. Tiene problemas cardíacos. Quiere a alguien de confianza para ayudarla con la casa y acompañarla. Paga muy bien. Pero hay una condición». Lucía se tensó. «¿Cuál?». «Tendrás que vivir allí hasta después de Reyes. Es temporal. Puedes llevar a tu hija». La señora lo aceptó. «Tendrán un cuarto para las 2 y todas las comidas incluidas». Lucía miró a Alma, que ahora la observaba con curiosidad desde la cama. Vivir en la casa de una desconocida, pero con techo, comida y un sueldo fijo por unas semanas. «Acepto», dijo al fin. No sabía que, al aceptar, estaba entrando en el centro de una tormenta familiar que no era suya. La primera vez que vio la mansión Valverde, Lucía se sintió pequeña. Las rejas negras, las columnas de piedra, el jardín simétrico, el enorme árbol iluminado en el interior del salón. Todo parecía sacado de una película. A su lado, Alma apretó con más fuerza la mano de su madre. «Es muy grande, mamá», susurró. «Sí»,
respondió Lucía tragando saliva. Pero solo será por unas semanas. ¿De acuerdo? El portón se abrió y apareció un hombre mayor, de traje oscuro y gesto serio. Buenos días, saludó. Soy Roberto, el mayordomo. Deben ser Lucía y Alma. Sí, señor. Roberto las condujo por el vestíbulo, donde un enorme candelabro colgaba del techo y los pasos resonaban sobre el mármol. La señora no recibe mucha gente, explicó. Es estricta pero justa. Tendrán un cuarto en el segundo piso. La niña debe hacer poco ruido. Doña Elena aprecia el silencio. Lucía asintió, nerviosa. En el salón principal, doña Elena las esperaba sentada en un sillón de respaldo alto. Llevaba un vestido negro de lana, un collar de perlas y una manta sobre las piernas. Su cabello blanco estaba perfectamente recogido en un moño. Sus ojos, de un azul pálido, parecían ver más de lo que mostraban. ¿Usted es Lucía Morales?, preguntó sin saludo previo. Sí, señora, mucho gusto. Ella es mi hija, Alma. La niña se escondió un poco detrás de la pierna de su madre, abrazando su peluche. Doña Elena la observó durante unos segundos. Había algo en la mirada de la niña que la descolocó. Una mezcla de fragilidad y fuerza que le recordó a alguien que hacía mucho no se permitía recordar. No me gusta el ruido, dijo al fin, ni las personas que se entrometen en lo que no les incumbe. Tendrás muchas tareas, Lucía. Limpieza, cocina sencilla, ayudarme a caminar por la casa, controlar mis medicamentos. ¿Sabes hacerlo? He cuidado personas mayores antes, respondió la joven. Y aprendo rápido. Bien. La anciana volvió a mirar a Alma. ¿Y la niña? ¿Es tranquila? Sí, señora. Es tímida. No habla con mucha gente, pero se porta bien. ¿Y por qué no habla?, preguntó Elena, directa. Lucía dudó un segundo. Su padre se fue de un día para otro. Desde entonces, Alma se volvió más callada. Habla conmigo, pero con los demás, casi nada. Algo se movió en el rostro de la anciana. No llegó a ser compasión, pero sí una especie de reconocimiento del dolor. Esta casa no está acostumbrada a niños, murmuró. Pero supongo que nunca es tarde para cambiar costumbres. Pueden quedarse. Lucía soltó el aire sin darse cuenta. Alma miró a la anciana con curiosidad, como si intentara medir si le tenía miedo o no. Los primeros días fueron de adaptación. Lucía se levantaba temprano, ayudaba en la cocina, limpiaba los cuartos, lavaba ropa, preparaba los medicamentos de doña Elena según las indicaciones de Roberto. La anciana era exigente, pero no injusta. Le gustaba el té a cierta hora, la sopa más caliente que tibia, las noticias de la noche con el volumen exacto. Alma se movía como un pequeño fantasma silencioso, siempre cerca de su madre. Cuando Lucía trabajaba en la planta baja, la niña se quedaba sentada en una esquina del salón con su peluche, mirando el árbol de Navidad, o se asomaba a la ventana para ver cómo el viento movía las ramas de los árboles. Un detalle no pasó desapercibido para doña Elena. Alma siempre se detenía frente a un retrato colgado en el pasillo del piso superior. Era el cuadro de una niña de unos 8 años, de rizos oscuros y sonrisa amplia. Debajo, una placa dorada. Lucía Valverde, 1994. Cada vez que Alma pasaba frente a ese retrato, se quedaba unos segundos mirándolo, como si se reconociera en él. Una tarde, la anciana la sorprendió allí. Se llamaba como tu madre, dijo, acercándose despacio. Pero era mi nieta. Murió una Navidad, en esta misma casa. Alma la miró en silencio. Desde entonces, continuó Elena, esta mansión dejó de ser hogar y se convirtió en museo de culpas. Lucía, que venía detrás con sábanas limpias en los brazos, escuchó la frase y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía que esa culpa sería la base de todo lo que estaba a punto de ocurrir. Una semana antes de Navidad, el abogado de la familia llegó a la mansión con expresión preocupada. Doña Elena,
Normalmente estos cambios se hacen con tiempo, dijo Germán Fuentes, sentado frente a ella en el antiguo despacho, rodeado de estanterías repletas de libros. ¿Estás segura de que quiere modificar el testamento ahora? Nunca he estado tan segura de nada, respondió ella. Quiero hacer 3 cosas. Donar una parte de mi dinero a hospitales, otra a becas de estudio, otra al personal que me ha acompañado, y el resto dejarlo en manos de una sola condición. ¿Qué condición?, preguntó él, frunciendo el ceño. Elena miró por la ventana. En el jardín, Alma intentaba atrapar pequeños copos de nieve que empezaban a caer, mientras Lucía la vigilaba desde el porche. Voy a reunir a mi familia aquí en Nochebuena, dijo la anciana. Mis hijos, Diego y Marta, y también Lucía y su hija. Esa noche leeremos este testamento, pero incluiré una cláusula final. Solo heredará quien se quede conmigo cuando las luces se apaguen. Germán la miró, sorprendido. ¿Quiere poner a prueba a sus propios hijos? Quiero saber si queda algo de familia en ellos, respondió. Si se van cuando el dinero deja de ser una promesa y se convierte en un compromiso, habrán tomado su decisión ellos mismos. El abogado suspiró. Va a ser una noche difícil. Las noches difíciles, dijo Elena, cansada, ya las he pasado sola. Esta vez, al menos, tendrán sentido. Germán tomó nota. Lo que no imaginaba era que, además de esa cláusula, la señora Valverde guardaba otro secreto. Lucía no era una desconocida cualquiera. Llevaba su sangre. Cuando Diego recibió la llamada de Germán, se encontraba en su despacho, en medio de papeles y llamadas. Tu madre ha cambiado el testamento, le informó el abogado, y quiere que estén todos en la mansión en Nochebuena. Diego apretó la mandíbula. Lleva años sin interesarse por nosotros, gruñó. Y ahora, de repente, quiere una Navidad en familia. Diego, suspiró Germán, no es una invitación, es su última voluntad. Y no está bien de salud. Diego colgó, molesto, pero esa misma noche compró su billete de tren. Marta, su hermana, reaccionó igual. Ahora que se muere quiere jugar a la madre perfecta, se quejó. Siempre fue fría, y cuando Lucía se interrumpió, tragando saliva. Cuando mi hija murió, ella siguió con su vida. Aún así, también aceptó ir, no por amor, por miedo a quedarse fuera de algo importante. El 24 de diciembre, la mansión Valverde parecía otra. Velas en la mesa, el árbol encendido, manteles bordados, la vajilla buena. Roberto había trabajado todo el día para que el lugar estuviera impecable. En el cuarto del segundo piso, Lucía peinaba a Alma frente al espejo. ¿De verdad tenemos que bajar con ellos?, preguntó la niña nerviosa. La señora lo ha pedido, respondió la madre. Y cuando alguien te abre las puertas de su casa, se le respeta. No te preocupes, yo estaré contigo todo el tiempo. Alma asintió, abrazando fuerte a su peluche. Bajaron juntas. En el salón, Diego y Marta ya estaban de pie, hablando en voz baja junto a la chimenea. Él, con un traje caro y un reloj aún más caro. Ella, con un vestido elegante y el gesto tenso. Cuando vieron a Lucía y a la niña, sus miradas se endurecieron. ¿Y estas quiénes son?, preguntó Marta, sin disimular el desdén. Lucía, respondió doña Elena desde su sillón, mi asistente, y Alma, su hija. Viven aquí desde hace unas semanas. Esta noche cenarán con nosotros. ¿Con nosotros? Diego alzó una ceja. La empleada y su hija en la cena de Navidad de la familia están a mi lado desde que supe que mi corazón no aguantaría muchos inviernos más, replicó la anciana. Ustedes han estado lejos todo este tiempo. Si alguien tiene derecho a sentarse a esta mesa, son ellas. El silencio que siguió fue incómodo. Roberto sirvió la cena. Durante los primeros minutos, solo se escuchaba el ruido de los cubiertos y el tic-tac del reloj del salón. Alma miraba todo con ojos grandes,
intentando entender por qué el ambiente se sentía tan frío a pesar de las luces y la comida. En medio del primer plato, Marta dejó el tenedor sobre el plato con un ruido seco. «Muy bien, mamá», dijo. «Basta de teatro. Nos llamaste con urgencia. El abogado nos habló de cambios importantes. ¿Qué es lo que quieres?» Doña Elena bebió un sorbo de agua, respiró hondo y asintió. «He cambiado mi testamento», dijo con calma, «y quiero que lo sepan ahora, mientras todavía puedo mirarlos a los ojos». Hizo una señal a Roberto. El mayordomo trajo un sobre grande y lo dejó frente a ella. «Germán no ha podido venir», explicó, «pero preparó una copia para lectura. Quiero que escuchen atentamente». Abrió el sobre y empezó a leer. Donaciones a hospitales públicos, becas para estudiantes de bajos recursos, pensiones para el personal que llevaba años en la casa. Diego y Marta empezaron a inquietarse. Las cifras destinadas a ellos eran mucho menores de lo que esperaban. Y finalmente, continuó la anciana, «el resto de mis bienes, incluidos hoteles, edificios y la mayoría de mis acciones, quedará destinado a la persona que permanezca a mi lado esta Nochebuena, después de que las luces se apaguen. Solo heredará a quien se quede conmigo, cuando todo lo demás no importe». Marta soltó una risa incrédula. «¿Estás jugando con nosotros?» «No», respondió Elena. «Estoy dándoles la oportunidad de demostrar si todavía son capaces de quedarse por algo que no sea dinero». Diego apoyó los codos en la mesa. «¿Y si nos vamos todos?», preguntó con ironía. «¿Se lo dejas a la asistente?» La palabra asistente sonó más como insulto que como cargo. Los ojos de doña Elena se desviaron apenas un segundo hacia Alma. Fue suficiente para que todos lo notaran. «¿No estarás diciendo en serio?», susurró Marta. «Si mis hijos deciden irse», dijo la anciana sin temblar, «no veo por qué mi sangre no puede seguir a través de alguien que, sin saberlo, también la lleva». Lucía la miró, confundida. «¿Qué quiere decir, señora?». Elena suspiró. «Tu abuela se llamaba Carmen Valverde, ¿no es así?». Lucía se quedó helada. «Sí, pero nunca supe mucho. Mis padres hablaban poco de ella. Murió antes de que yo naciera». «Carmen fue mi hermana», reveló doña Elena. «Discutimos cuando yo me casé. Se marchó del país diciendo que nunca volvería. Yo fui orgullosa. Nunca la busqué. Años después supe de su muerte y elegí ignorar que quizá había dejado familia». Se volvió hacia Diego y Marta. «Lucía es vuestra prima en segundo grado y Alma tiene nuestra sangre tanto como ustedes». El impacto fue inmediato. «Esto es absurdo», protestó Diego. «Años sin mencionarla y ahora resulta que la hija de la empleada es familia». «No es absurdo», respondió Elena. «Lo absurdo fue haber dejado que el orgullo separara a dos hermanas. Lo absurdo fue preferir la soledad por no decir lo siento». Uno de los cubiertos cayó de la mano de Marta al suelo. No lo recogió. Lucía sentía que todo giraba. Su abuela, la hermana de doña Elena. Ella y su hija, de repente, en medio de una historia familiar que nunca les contaron. «Yo no sabía nada, señora», balbuceó. «Lo sé», dijo Elena. «Y precisamente por eso confío en ti. No estás aquí por lo que tengo en el banco. Estás aquí porque necesitabas trabajar. Y porque tu hija...» Me recordó algo que creí perdido para siempre. La tensión en la mesa era casi insoportable. En medio de esa tormenta silenciosa, Alma se bajó de la silla sin hacer ruido. Lucía no lo notó, hasta unos minutos después. La encontró en el pasillo, otra vez frente al retrato de la niña. «Se parece a mí», susurró Alma. Lucía se acercó. «Se llamaba Lucía también», dijo una voz detrás de ella. Era doña Elena. Caminó despacio hasta el cuadro, apoyada en su bastón. «Era mi nieta», explicó. «Murió en un incendio, una Nochebuena. Yo estaba cansada, como siempre,
y le dije que se fuera a su cuarto, que dejara de cantar villancicos. Si la hubiera dejado quedarse, quizá habría salido a tiempo. Su voz se quebró. Desde entonces, tus padres me miran como si hubiera encendido yo misma el fuego. Y la verdad es que yo también lo he pensado muchas veces. Alma dio un pasito más cerca de la anciana. La miró con esos ojos grandes, llenos de algo que los adultos casi nunca tienen: compasión. ¿Por eso vive sola?, preguntó la niña con su voz bajita. Elena tragó saliva. En parte, sí. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a la anciana tan humana. Una voz interrumpió el momento. ¡Mamá!, gritó Marta desde el salón. ¿Vamos a seguir con este show del testamento o vamos a hablar como personas normales? Doña Elena cerró los ojos un segundo, limpiándose discretamente una lágrima. «Será mejor que volvamos», murmuró. «Todavía falta lo peor, o lo mejor. No lo sé». El resto de la noche fue una mezcla de reproches y verdades atrasadas. Diego acusó a la madre de haber sido siempre fría. Marta le reprochó haber llenado la casa de objetos caros, cuando lo único que su hija quería era tiempo y atención. Elena se defendió hablando de sacrificios, trabajo, decisiones difíciles. En medio del caos, nadie vio a Diego entrar al despacho. Lucía, que se había levantado para llevar tazas de café a la cocina, notó la puerta entreabierta. Se acercó despacio. Dentro, Diego estaba de espaldas al escritorio, con el documento del testamento en la mano y un encendedor en la otra. «Esto es una locura», murmuraba para sí mismo. «Si quemo esto, Germán tendrá que rehacerlo. Podremos hablar cuando todo esto pase». «Señor Diego», dijo Lucía, entrando sin pensar. Él se giró, sobresaltado. «No deberías estar aquí. Tampoco usted debería estar haciendo eso», respondió ella con más firmeza de la que creía tener. «Es la voluntad de su madre». Diego apretó los labios. «Mi madre no está en su sano juicio. Está más consciente que usted», dijo ella. «Porque no está luchando por dinero. Está luchando por algo que ustedes ya dejaron atrás hace mucho». Se miraron unos segundos, en silencio. Diego apagó el encendedor con un chasquido. «No hable de lo que no sabe», murmuró, dejando el papel sobre el escritorio. «No tiene idea de lo que hemos vivido en esta casa. Y usted no tiene idea de lo que su madre ha vivido. Sola», contestó Lucía. Volvió al salón con las tazas de café, el corazón acelerado. No había salvado el testamento por dinero, ni por ella. Lo había hecho por la anciana que, por primera vez, le parecía menos un monstruo frío y más una mujer rota. Las 11:30 de la noche. Los fuegos artificiales empezaban a iluminar el cielo de Madrid a lo lejos. En otros hogares, la gente brindaba, cantaba, se abrazaba. En la mansión Valverde, nadie cantaba. Doña Elena miró el reloj. «Es hora», dijo. Roberto asintió y se dirigió al cuadro de interruptores del pasillo. Uno a uno, fue apagando las luces de la casa, hasta que solo quedó encendida una lámpara pequeña junto al sillón de la anciana. «A partir de ahora», anunció Elena, con voz cansada pero firme, «cada uno será libre de irse o quedarse. No habrá reproches ni explicaciones. Pero el testamento respetará la decisión que tomen esta noche». Marta fue la primera en levantarse. «Esto es demasiado para mí, mamá», dijo con los ojos brillando. «No sé si es una prueba, una venganza o un castigo tardío, pero no puedo más». Se acercó, le dio un beso rápido en la frente. «Feliz Navidad», susurró. «Te llamaré cuando todo esto se calme». Y salió del salón. Diego se quedó de pie, indeciso. «¿Sabes qué? De alguna manera te quiero, madre», dijo al fin. «Pero no voy a dormir aquí como si tuviera 10 años y temiera que me dejes fuera de tu testamento. Si quieres castigarme, hazlo. Estoy cansado de este juego». Cogió su abrigo y se fue, sin mirar atrás. La puerta principal se cerró. Elena se hundió un poco más en el sillón. «Y así», murmuró,
Se va la parte de la familia que prefiere el orgullo a quedarse 5 minutos en la oscuridad. Lucía sentía que el corazón se le rompía por alguien que no era de su sangre, pero a quien ya no podía ver como una simple señora. Alma, acurrucada a su lado en el sofá, preguntó en voz baja: «¿Nos vamos nosotras también, mamá?». Lucía miró a la niña, miró a Elena, miró la casa silenciosa. Podría haberse ido. Podría haber dicho: «No es mi problema». Podría haber vuelto al piso frío y al alquiler atrasado. Pero no pudo. «No, mi amor», respondió, acariciándole el cabello. «Hoy nos quedamos». Doña Elena la miró, como si no esperara esa respuesta. «No tienes por qué hacerlo», dijo. «No quiero que pienses que debes quedarte por un papel que dice cuánto dinero tengo». Lucía negó con la cabeza. «No me quedo por eso, señora. Me quedo porque usted no debería pasar otra Navidad sola, sabiendo que alguien podía haberse quedado». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que llevaba años reteniendo. «No sabes lo que eso significa para mí». En ese momento, escucharon pasos en el pasillo. La puerta del salón se abrió lentamente. Era Marta. Tenía los ojos hinchados y el abrigo sin abrochar. «Llegué al coche», dijo con una sonrisa triste. «Lo abrí, me senté, pero no pude encenderlo». Avanzó unos pasos. «He pasado 20 años huyendo de esta casa, mamá. De tus silencios, de tus decisiones, del incendio, de todo. Te culpé por la muerte de Lucía. Pero también me culpé a mí, porque yo pude subir a buscarla. Y no lo hice. Tenía miedo». Respiró hondo, con la voz temblando. «No sé si merezco heredar nada, pero sé que no quiero que esta sea otra Navidad en la que tú te quedes sola en la oscuridad y yo me quede sola en mi culpa». Se acercó al sillón y se sentó en la alfombra, a los pies de la madre, como cuando era niña. «Así que», concluyó, «si todavía puedo ser tu hija, aunque sea tarde, esta noche me quedo». Doña Elena alargó una mano temblorosa y la apoyó sobre el cabello de Marta. «No necesito 2 hijos perfectos», susurró. «Me basta con una hija que se atreva a volver». Lucía cerró los ojos un segundo para contener las lágrimas. Alma, acurrucada, murmuró: «Entonces, ya no está sola». La anciana la miró, con una ternura que nadie en esa casa recordaba haber visto. «No, pequeña», dijo, «ya no estoy sola». Esa noche nadie habló de dinero. No hubo brindis oficiales. No hubo fotos para recordar. Solo 4 personas compartiendo el mismo salón, el mismo silencio y la misma decisión de no huir. Roberto, desde su cuarto, sonrió al escuchar algo que llevaba años sin oír. Una risa suave de Marta, un comentario irónico de Elena, la voz bajita de Alma preguntando cosas, la respuesta cálida de Lucía. El corazón de la casa, lentamente, volvía a latir. Unos días después, Germán regresó con los documentos definitivos. «¿Entonces, mantendremos la cláusula de quien se quedó en la noche de Navidad?», preguntó, pluma en mano. «Sí», respondió doña Elena, «pero con una especificación clara. Mi hija Marta recibirá la casa del pueblo. Alguien tiene que volver a abrir esas ventanas. Y el resto de mis bienes quedarán bajo la tutela de Lucía para el futuro de Alma. Quiero que esa niña tenga la oportunidad de estudiar, de ayudar a otros, de no vivir con miedo al próximo mes». Miró a Lucía. «Y quiero que tú puedas elegir tu vida, no solamente sobrevivirla». Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo agradecerle, señora. Quedándote mientras tengas que quedarte», respondió Elena, «y yéndote cuando sea por amor propio, no por miedo». Alma dibujaba en una hoja, sentada en la alfombra. Había hecho una casa grande con muchas ventanas. Delante, 4 figuras: una anciana con bastón, una mujer joven de cabello recogido, otra mujer con el pelo suelto y una niña con un peluche en la mano. Encima del dibujo escribió con letras torcidas: «Mi familia». Doña Elena tomó el papel con manos temblorosas. «Este», murmuró,
es el testamento que realmente importa. La Navidad siguiente, la mansión Valverde volvió a encender sus luces. No porque alguien quisiera impresionar a los vecinos, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había risas, voces y pasos en su interior. El dinero se repartiría según lo firmado. Los abogados harían su trabajo. Los bancos, las transferencias, las propiedades. Pero lo que nadie pudo registrar en ningún papel fue el verdadero legado de aquella Nochebuena. La decisión de quedarse cuando las luces se apagaron. Porque, a veces, la herencia más valiosa no son los bienes que se reciben, sino las personas que se eligen no abandonar cuando todo se queda a oscuras. Y esa fue la Navidad en la que una anciana millonaria, una madre cansada, una hija herida y una niña llamada Alma descubrieron que la familia no siempre es la que se hereda. A veces es la que se reconstruye.